Sí, sonido. Hermanos, por favor, acompáñenme sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Filipenses, capítulo 1. Amén. Ubicados. Vamos a leer hasta el versículo 11, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos santificar tu nombre mientras escuchamos tu palabra y mientras tu siervo predica tu palabra. Por eso te rogamos que nos acompañes por el poder de tu Espíritu, quien acomoda cada palabra, cada lectura, cada predicación conforme a la necesidad de cada creyente, con el mismo propósito, con el mismo fin. Que seamos sinceros y irreprensibles para la alabanza y gloria de Dios. Te damos gracias porque no nos has dejado en nuestros pecados. Te damos gracias porque que estemos aquí sentados hoy es una respuesta a las oraciones del mismo Cristo, rogándote a ti que tú santifiques a tu pueblo. Gracias, porque si estamos aquí nos has traído para que podamos conocerte más y mejor y entender cómo quieres que vivamos para tu gloria mientras te esperamos y anhelamos el cielo contigo. Acompáñanos, por favor. Que cada predicación que escuchemos no sea una predicación más o simplemente como el cumplimiento de un programa dominical. Que sea un encuentro contigo, donde nuestras almas desnudas estén allí, exponiéndose a tu palabra para que tú la formes a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos y te rogamos estas cosas y te damos gracias. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie expositiva que comenzamos la semana pasada en la carta de Pablo a los de Filipo, a los filipenses. Hemos llamado a esta serie la comunión en el Evangelio. De hecho, el sermón pasado lo titulamos la comunión en el Evangelio, en la oración y en los deseos. Y lo hicimos así para
comunicar la idea que Pablo está dándole a sus destinatarios. Él les comunica que estaba con ellos en comunión, que ellos se habían hecho partícipes de él, en otras palabras, en lo bueno y en lo malo, en las bendiciones y en las preocupaciones y persecuciones del evangelio, inclusive en sus prisiones, estaban en comunión. El evangelio unió a Pablo con los hermanos de Filipo y viceversa. Y eso lo comunica cuando introduce su carta. Pero en medio de esa comunión en el evangelio, él también ora para dar gracias y para rogarle a Dios por ellos. Y esa oración está cargada de deseo. De deseo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en específico. Vamos a ver, a profundizar la comunión del evangelio en un deseo, en el deseo de Pablo. Vamos a ver cómo efectivamente quería Pablo que terminaran los de Filipo. Y ora de esa manera. Ora de esa manera. Lo vamos a ver en el versículo 9 al 11 y te pido, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si lo notan, la semana pasada hicimos énfasis hasta el versículo 9, pero hoy quiero que hagamos énfasis en los versículos 10 y 11. 10 y 11. Y quiero comenzar a hacer ese énfasis con la siguiente pregunta. Una pregunta que quizás usted puede responder de manera espontánea si ha tenido alguna identificación con el pueblo de Dios o si se identifica como cristiano. Si yo le pregunto a cualquiera, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vive el hombre? Inclusive puedo preguntarles, ¿para qué fue creado el hombre? ¿Qué me responderías? Bueno, para la gloria de Dios. Fue creado para Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Y podemos responder de manera general, pero acertada, para la gloria de Dios. Para alabanza de Dios. ¿Se trata solamente eso de los creyentes o también de los no creyentes? Bueno, es que los no creyentes están llamados a vivir para la gloria de Dios. Y cuando Dios los juzgue, precisamente los va a juzgar porque ellos no respondieron a Dios, no respondieron a su evangelio. No vivieron conscientes de que existen para la alabanza y la gloria de Dios. Por lo tanto, se espera mucho más que los creyentes vivan para la alabanza y la gloria de Dios, para Él. Pero eso es bien general. Hay muchos que creen que están viviendo para la gloria de Dios y no es así. Están viviendo para Dios y no es así, para la alabanza de Dios y no es así. Por eso el cómo es sumamente importante. Ok, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se come eso de que yo existo para la gloria y alabanza de Dios? Si lo notan, en nuestro versículo 11 nos dice que ellos deben hacer o ser todo aquello, o Él ora por ellos para que sean así, para que termine todo eso siendo para alabanza y gloria de Dios. ¿Qué quiere Pablo finalmente? Que ellos vivan para la gloria y alabanza de Dios. Por eso sus oraciones están dedicadas a eso e introduce su carta de esa manera. Vimos la semana pasada el deseo a corto plazo de Pablo. Y ese deseo a corto plazo es que ellos crezcan o abunden en amor, ciencia y conocimiento, o como lo traduce la Biblia de las Américas, que abunden en amor, en conocimiento y discernimiento. Ahí está en el versículo 9. Claro, Él los empapa de la comunión y le dice lo feliz que se siente de tenerlos en el corazón porque ellos estuvieron con Él.
inclusive en sus prisiones, pero espera algo más. Hay algo más que hacer. Qué bueno que lo hacen bien, pero podemos hacerlo mejor. Y lo expresa también en algunas palabras. No solamente se trata de que nosotros o que ellos elijan lo bueno, sino que deben elegir lo mejor. No solamente es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Es un estándar diferente, más elevado, al cual llama Pablo a los de Filipo, no por mandamiento directo, sino por deseo expresado en una oración. Ese era su deseo a corto plazo. Ahora quiero que nosotros nos detengamos a hablar de su deseo a largo plazo expresado en esta oración. O sea, ¿cómo es que les comunicó esa comunión en el Evangelio, en su deseo, pero ahora a largo plazo? Porque no se trata de lo que vivimos aquí nada más en el tiempo de vida que podamos tener. Se trata de lo que nos aguarda. Se trata de algo que tenemos adelante. Hay algo más. Vivimos, actuamos y sentimos aquí y ahora en función de un futuro, de una realidad que viene. Por eso es que las personas tienen seguros médicos. Aunque no estén enfermos, se aseguran porque saben que posiblemente puede venir una enfermedad y se preparan. Y así pasa con varias cosas. Así que Pablo les lleva a pensar no solamente en el presente y en su vida cotidiana, sino también en eso que viene, su deseo a largo plazo. Pablo entiende la continuidad de la vida y ora conforme a esa verdad. ¿Cómo vivimos o cómo viven los de Filipo para la gloria y alabanza de Dios? Bueno, creciendo en amor, conocimiento y discernimiento. ¿Pero qué más? Para que aprobéis lo mejor, dice Pablo. ¿Con qué propósito, Pablo? A fin de que seas sincero e irreprensible. O seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo al decirles o desearles que crezcan en amor, conocimiento y discernimiento? Que sean sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. En la medida que nosotros escojamos lo mejor o que los de Filipo escojan lo mejor, bueno, entonces su vida será más fructífera y le dará más gloria a Dios. Y en esa medida que su vida sea más fructífera o dé frutos para la gloria de Dios, se revelará la pureza o la sinceridad de su corazón al hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Aquí se está hablando de las motivaciones cuando usa la palabra para que sean sinceros. En nuestras conversaciones, si dudamos de alguien que hizo algo, séme sincero. Lo hiciste por esto, ¿verdad? Lo hiciste por aquello. Es algo que pasa entre nosotros. Mi esposa me lo ha dicho, séme sincero. Se te olvidó esto, ¿verdad? Y uno tratando de hacerse el loco. Pero ¿a qué está apelando esa persona? O en este caso mi esposa. Está apelando a la motivación, a lo que está en mi corazón, a la sinceridad. Cuando hablamos de esa sinceridad, hablamos de las motivaciones. Por eso es que al tomar las decisiones con amor, conocimiento y discernimiento, daremos frutos y eso revelará si efectivamente estamos viviendo para la gloria de Dios desde nuestros corazones, con la motivación correcta, para que Dios me vea, no para que me vean los demás. Esa palabra que aparece aquí, sinceridad, o para que sean sinceros, aparece 2 veces en Corintios para describir el apostolado de Pablo como abundantemente sincero. Pablo le estaba diciendo lo de Corintios, yo de verdad soy apóstol y lo hago de corazón porque es un llamado que Dios me dio.
lo hago por Él. Él estaba diciendo a los de Corinto que al usar esta palabra, que él no tenía motivaciones erróneas. Su ministerio era sin motivaciones erróneas. De allí la palabra sinceridad, sin motivaciones erróneas. Por supuesto, como pasa hoy en día, parece que en Filipo, a pesar de toda la alabanza que Pablo da de ellos o cómo los alaba, pareciese que el comportamiento de muchos era el resultado de motivaciones erróneas. Parece que había cosas que no estaban bien en su corazón, o al menos en el corazón de algunos. Hacían cosas, sabían cosas, pero sin las motivaciones correctas. ¿Por qué hago lo que hago? Debían preguntarse ellos. ¿Por qué? ¿Qué me tiene aquí? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Es sincero por Dios? Un amor dirigido por el conocimiento de Dios, hermanos, y por su voluntad. Un amor dirigido por el discernimiento espiritual capacita no solamente para hacer el bien, sino para hacerlo con buenas motivaciones. Es aquella parte intangible del ser que nosotros a primera instancia no podemos ponderar en otro, pero que sus expresiones, sus acciones dejan ver mucho de ello. Pero que no podemos hacerlo completamente hasta que la otra persona lo confiesa o sus hechos son claramente la luz de lo que está en su corazón. Pero un corazón lleno de amor, del conocimiento de Dios, de su voluntad, con discernimiento espiritual, capacita no solamente para hacer el bien, sino para hacerlo con las motivaciones correctas, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aún las cosas buenas que nosotros podemos hacer, que conocemos que son buenas, pueden hacerse con motivaciones inapropiadas. ¿Como cuáles? Bueno, si nosotros leemos los evangelios, vemos que los fariseos son ejemplos de esas motivaciones inapropiadas, porque ellos hacían cosas buenas, sí, ellos oraban, sí, ellos daban limosna, sí, ellos ayunaban, sí, ellos enseñaban la palabra, sí, pero lo hicieron con motivaciones inapropiadas. Sí, hermanos. Usted puede ir a predicar los jueves, los martes o en su lugar el evangelio con motivaciones inapropiadas. Sí, hermanos, usted puede estar aquí con motivaciones inapropiadas. Sí, usted puede regalarle un ramo de flores a su esposa con motivaciones inapropiadas. Sí, el pastor puede orar con motivaciones inadecuadas. Sí, puede predicar el evangelio o puede predicar cada domingo en el púlpito con motivaciones erróneas. Sí. Si usted quizá quiere ser parte de la iglesia por motivaciones equivocadas. Pero lo especial de esto es que Dios efectivamente apunta por su palabra no solamente a las acciones, sino también y principalmente al corazón. ¿De qué vale que hagamos cosas buenas sin el corazón bueno? ¿De qué vale? No tiene sentido. Nosotros podemos ser burlados, pero Dios jamás. Nunca. Él sabe lo que está precisamente en lo más profundo de tu corazón y tu ser. Él escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón. Él sabe lo que piensas de día y de noche, antes de dormir, en la intimidad y en lo público. Él sabe las coartadas que preparamos. Él sabe lo habilidoso que nos podemos volver con tal de dar una apariencia de algo, que estamos haciendo algo bueno, pero nuestro corazón está lejos de Él. Él lo sabe. Dios es omnisciente. Y ahí es donde decimos, ay. Muchas veces decimos amén y está bien, pero necesitamos decir también ay.
hay. Podemos hacer lo correcto con motivaciones incorrectas. A veces, en la lucha contra nuestro pecado, y Pablo lo sabía, por eso se los dice a ellos como su deseo: quiero que ustedes hagan las cosas sinceramente, que sean sinceros, porque una buena acción, el bien puede mancharse con una mala motivación. Es como cuando le cae una mosca a la comida. Ya, se dañó. Dios sabe. Saben, si trato de aplicar esto de antemano, pienso en aquellas personas, incluyéndonos. No lo digo como que si esa persona no estuviera entre nosotros, somos nosotros también. Como aquellos que dicen, mira, Dios sabe lo que está en mi corazón. Y está bien, y sí, es verdad, Dios sabe. El punto es que nuestro corazón esté cargado con la verdad y el amor de Cristo, de verdad. A veces se dice esa expresión con el propósito de justificar nuestras malas acciones, nuestros pecados, cuando son y hacemos algo malo, porque hacemos algo malo, o cuando son porque no hacemos lo que debemos hacer. Y decimos esa frase como para decir, Dios sabe lo que está en mi corazón. Ya va, estás teniendo una mala acción. Estás haciendo esto, pero Dios sabe lo que está en mi corazón. Estás dejando de hacer esto y esto que es bueno para tu alma. Pero Dios sabe lo que está en mi corazón. Olvidándonos que algo está ligado a lo otro. Las buenas acciones, lo bueno, las buenas decisiones están ligadas a lo que está en el corazón, y una decisión que no va conforme a la voluntad de Cristo, entonces habla de lo que está en tu corazón y no es precisamente hacer la voluntad de Dios. Pero también están aquellos que pueden hacer algo, como ya les dije, correcto con motivaciones incorrectas. Podemos tener motivaciones e intenciones correctas, inclusive en su momento. Podemos desear algo bueno, pero por falta de conocimiento, esas acciones y decisiones serán incorrectas. Y esto último termina exponiendo finalmente la verdad. Porque la otra frase es que yo tenía buena intención. Es que yo tengo buenas intenciones. Yo tengo buenas intenciones. ¿Dónde están mis buenas intenciones? ¿Por qué no valora mis buenas intenciones? Sí, pero las buenas intenciones, las buenas motivaciones deben ir acompañadas de las buenas acciones para que sean sinceros. Una cosa debe corresponder con la otra. Por eso es que él quería ver en su deseo corto que crecieran en amor, conocimiento y discernimiento para que sean sinceros. Para que sean sinceros. Se necesita, mis amados hermanos, no solamente tener buenas intenciones, sino también hacer lo correcto. Hay que preguntarnos, ¿estamos actuando con conocimiento o no? Por eso es que Pablo quiere ayudarlos en toda la carta. Les va a enseñar lo que Dios espera de ellos. Estas palabras simplemente, recuerden, son el preámbulo y luego él va a ser más puntual y preciso en lo que quiere comunicarle. Pero lo cierto del caso es que también en Filipo corrían el riesgo de caer en esa situación, de no ser sincero. Pero Pablo desea que esa comunión en el evangelio que habían expresado antes se mantenga pura y sincera. Que no sea por obtener algún otro beneficio superficial y temporal que beneficie los deseos de mis concupiscencias. No, debe ser algo que trascienda eso. Pablo pone un ejemplo.
Pablo dice que había predicadores malintencionados o predicadores equivocados. Algunos predican por contienda. Y él dice, con todo y eso yo estoy feliz porque están predicando. Pero lo cierto del caso es que en la carta él expone las malas motivaciones de algunos, inclusive haciendo algo tan bueno como predicar el evangelio. Eso significa que está bien que nosotros hagamos las cosas con motivaciones incorrectas, que hagamos lo bueno con intenciones incorrectas, que hagamos lo bueno exaltándonos a nosotros y no a Cristo. ¿Eso significa que Pablo está aprobando eso? No, no significa eso, hermanos. Y por eso es que hay que aclararlo. El punto de él es expresar las motivaciones de algunos, pero sobre esa motivación exalta la gloria de Dios, que inclusive en esos individuos él está comunicando el evangelio, está comunicando a Cristo, y él, como era un heraldo de Dios, se alegra porque sea como sea están comunicando a Cristo. No se alegra de que ellos tengan malas motivaciones. Eso es una cuestión totalmente diferente. Él está exaltando la providencia divina, no está exaltando las malas motivaciones de las personas al predicar, como lo dice en su carta. El modelo, el diseño divino es que el que sea llamado a predicar a Cristo, lo predique por Cristo. Ni siquiera que lo predique por él mismo, ni que lo predique por un supuesto deseo que pueda tener o por un llamado supuesto, que lo predique por Cristo. Y eso implica apegarse al diseño divino y a cómo Dios ha hecho las cosas para levantar a sus predicadores, a sus pastores, a los dones que les da a la iglesia. Eso es tener la motivación sincera, que quieres. Ser sincero requiere que tú quieras lo que Dios quiera. No solamente en las decisiones, sino en el cómo, el preámbulo de las decisiones, en los medios, en las maneras. Sinceros. De hecho, también en Filipo había un problema, y el problema gravitaba en que algunas personas no estaban siendo sinceras, aunque sabían la verdad y decían que tenían amor, pero no estaban discerniendo bien el asunto, al punto que llevó a conflicto a dos mujeres que seguramente eran parte de las fundadoras de la iglesia en Filipo. ¿Cómo se llamaban? Evodia y Síntique. Los problemas internos que estaban teniendo ellos no comunicaba ese deseo de ser como Cristo, la sinceridad de un corazón. No mostraban amor, no mostraba irreprensibilidad. Ellas necesitaban verificar los motivos del corazón, por eso las cita en su carta. Evodia y Síntique. ¿Están siendo sinceras ustedes conforme al evangelio? ¿Están teniendo entre ustedes, Evodia y Síntique, comunión en el evangelio? ¿Entienden lo que significa tener o estar unidos en el evangelio? Necesitaban revisar sus motivos en sus corazones, sus motivaciones. Sinceros. Cuánta sinceridad necesitamos entre nosotros, ¿verdad? Cuánta sinceridad necesitamos en nuestras oraciones, ¿verdad? En relación con Dios, en nuestros matrimonios, en nuestras amistades. Cuánta sinceridad. Pero esa es la oración de Pablo por ellos. Esa es la oración de Pablo por ellos. Y saben, hermanos, solo con las motivaciones correctas se alcanza la irreprensibilidad. Solo con las motivaciones correctas se alcanza la irreprensibilidad. El ser irreprensibles, el ser puros. No solamente ser sinceros, hermanos. Una elección de lo más excelente, movido por el amor. Cuando tomas las decisiones con conocimiento y discernimiento, te harán una persona irreprensible. Irreprensibles.
¿Ante quién? Ante los demás. La gente notará que tú estás tomando las decisiones por cuanto tienes las motivaciones correctas, porque usaste el amor, el conocimiento y el discernimiento. Pablo quería que ellos fueran irreprensibles también. Noten que la irreprensibilidad no solamente se requiere de los pastores, se requiere de todos, de la iglesia en Filipo. Todos necesitamos ser irreprensibles. Por supuesto, alguno pudiese pensar que ser irreprensible es ser perfecto. Yo expliqué la semana pasada que lo que significa que Pablo le dijera a los de Filipo santos, a los santos que están en Filipo. Pero ser santos, como igual, ser irreprensible, no significa que tú nunca peques. Pablo no se está contradiciendo. Ser irreprensible tiene que ver con una actitud del corazón y con algo que Cristo ha alcanzado. Ser irreprensible es literalmente tomar elecciones, decisiones de lo más excelente, movido por el amor, el conocimiento y el discernimiento. ¿Quieres ser irreprensible? Bueno, ama, conoce a tu Dios y ten discernimiento, ten tacto. Y verás que cada cosa que haces y cada decisión que tomas, la manera como te comunicas en algún momento será, wow, hizo lo correcto. Hizo lo que estaba bien, no fue reprensible. No le tengo que reprender acerca de eso. No le tengo que corregir porque actuó de buena manera. ¿Por qué? Porque su amor está lleno, su corazón está lleno de amor, de conocimiento y discernimiento. Fue sincero, trabajó en sus motivaciones. En nuestras conversaciones acerca de otra persona, a veces nos preguntamos, ¿pero tú lo viste sincero? Sí, vale, sí lo dijo sincero. A veces acompañamos esa opinión, no, pero sí lloró, sí, estuvo llorando. Se le salió las lágrimas. ¿No ves cómo lo dijo? Cómo se quebró la voz de esa persona. O puede ser, por otra parte, que no sea sincero. Ah, bueno, hizo algo bueno, pero ¿sabes qué? Como que se quedó esperando que le diéramos gracias. Como que quería exaltarse a sí mismo. Es algo que se nota. Y por lo tanto, si no es sincero, es reprensible. Se ve que está haciendo algo mal. No es irreprensible. Pero tomar las decisiones y estar empapados del amor de Dios, del conocimiento de Dios y del discernimiento divino y con las motivaciones correctas nos permite ser irreprensibles. Dios quiere que la iglesia sea irreprensible. El deseo de Pablo no era un deseo de superioridad ante Dios. Él sabía que Dios espera eso de su pueblo y por lo tanto se lo ruega. Dios, ayúdalos a ser sinceros e irreprensibles, que puedan amar, conocerte y tener discernimiento. Que puedan elegir lo mejor y serán irreprensibles. Allí está. Ser irreprensible. Esta palabra de ser irreprensible se usa en el capítulo 2, versículo 15 de nuestra epístola, 2:15. Si pasa su hoja, se dará cuenta que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa eso? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mucha información nos da. Irreprensibles, hijos de Dios. ¿Quiénes son los que pueden ser irreprensibles? Los hijos de Dios. ¿Cómo se ve esa irreprensibilidad? Bueno, siendo luminares, apartándose de la perversidad y la maldad de esta generación, siendo sencillos, resplandeciendo por la palabra de Dios en el mundo, irreprensibles. Es una persona entonces sin aparentes faltas visibles. Una conducta que no ofende o no es de tropiezo a otros. Irreprensibles. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Hermanos, ese es el tipo de vida que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desea para la iglesia de Filipo y en consecuencia desea para nosotros. Bueno, yo por lo menos hago esto, porque lo que siempre me dice, bueno, pero tú eres el pastor, tú te tienes que portar mejor, no, porque él tiene más tiempo que yo en la fe. No, él es miembro de la iglesia, bueno, yo no soy miembro. Y pareciera que esas limitaciones nos justificara para nosotros no ser irreprensibles. Pero mi amado hermano, así tú no seas pastor, así no tengas tanto tiempo en la iglesia o en la fe, así tú no seas miembro, así no te hayas bautizado, pero te identificas con Cristo, Dios llama a su pueblo a ser irreprensibles, luminares en este mundo. Quítate la excusa de tu cabeza que no te deja avanzar y progresar, porque el evangelio no se trata del pastor que debe ser mejor, no se trata del miembro que debe ser mejor, no se trata del bautizado que debe ser mejor, no se trata del que tiene más experiencia en la fe, se trata de Cristo, se trata de Dios. Ser cristiano es tener nuestra mente puesta en Dios. De eso se trata. Por eso Pablo se expresa de esa manera. Y yo sé, somos débiles. Somos débiles. Quizás en nuestro corazón entonces vuelva aquella presión que sentimos en algún momento. Y no es que soy vidente, es que soy humano también y sé lo que pasa por nuestros corazones. Y la Biblia testifica de eso. Cuando hay una presión de irreprensibilidad y no lo somos, y queremos serlo, y queremos que otros no hallen falta en nosotros, se pone esa carga sobre nosotros insoportable. Una presión inmensa. Algunos sienten que necesitan entonces ser adecuados e intachables en cada situación porque son evangélicos, porque ¿qué dirán? Pero esa presión de esa manera es inadecuada porque puedes estar poniendo tu mirada en ti mismo y no en aquel que te capacita, en aquel que ya ha hecho algo por ti. No es que esto se vuelva una presión en tu vida. Fíjate, ahora me hago esto. Ahora sirvo, ahora me congrego en esa iglesia, ahora enseño, ahora tengo que estar rígido, tieso. Y hay una presión indebida. No. Hermanos, la irreprensibilidad de la que Pablo habla aquí nace de un corazón lleno de amor y sinceridad, que efectivamente piensa en el bien de los otros, que entiende que allí está su gloria. Pablo no quiere decir que él desea que vivan ansiosos y fingiendo lo que no son. No. La idea es que él desea que vivan persuadidos de lo que Dios hace en el corazón y puedan descansar en eso, en el poder de Dios que perfecciona. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo quiere poner sobre sus hombros es lo que Dios espera de ellos y de la capacitación que Dios le da a ellos para vivir de manera irreprensible. Corazones que pueden descansar en el poder de Dios y no en su propia moralidad y buenas acciones, en lo que Dios hace y puede hacer en él. Porque finalmente lo que queremos es que Él sea alabado y glorificado desde nuestro corazón, no solamente del qué dirán. Por supuesto, el qué dirán tiene que ver muchas veces con nuestro corazón. Sin embargo, nuestra motivación para hacer las cosas no deben ser quién dirá o lo que los otros piensan. Lo que los otros piensan será el resultado de que nosotros desde el corazón, con motivaciones correctas, hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo desea que estos estén persuadidos de su poder, del poder de Dios en ellos, para luego entiendan que en algún momento traerán sus coronas frente a Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente en ese acto
estaríamos reconociendo que fue por Él que nosotros pudimos hacer algo sincero. Fue su amor lo que nos inspiró para amar. Fue Él el que terminó nutriéndonos para vivir de manera genuina y pura para Él. Por eso, quiero que quede claro, no es lo mismo vivir buscando que los demás piensen bien de ti como motivación que vivir buscando agradar a Dios y que en consecuencia los demás piensen bien de ti. Tu motivación debe ser Dios, haz tú el resto, Padre. Es lo que deseaba Pablo para ellos, que fueran sinceros e irreprensibles. Bueno, pero es que entonces si somos santos, ya no tenemos que estar haciendo tanta cosa. ¿Para qué? ¿Para qué forzarnos tanto? Dios es el que va a obrar en nuestros corazones. Pero Pablo, él mismo se pone como ejemplo de esta verdad en el capítulo 3. Si quiere, va un momento al capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? ¿Ser perfecto? ¿O lo que se necesita? No, no, no. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pudiésemos pensar que es irreprensible ya. Por ejemplo, ya Pablo llegó, ya él es santo y perfecto, pero no, él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. En otras palabras, no pienses en los méritos o en la imagen que ya presentaste anteriormente. Se trata de ver hacia adelante y él se pone como ejemplo. Yo me extiendo, no importa lo que pasó, pasó, incluyendo mis errores y pecados, incluyendo mis buenas acciones que a veces me hacen estar tranquilos y relajados porque ya hice demasiado bien. Ya demostré demasiado en la iglesia o en este lugar, me relajo. No, extendiéndome, dice Pablo. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es victorias de batalla en batalla en batalla para luego cada batalla sume en nuestra victoria en la guerra que ya Cristo alcanzó. Sigo adelante. Bueno, pero ¿hasta cuándo van a requerir de mí o hasta cuándo? Sigo adelante. Eso pasó. Eso pasó. Y hablando de la meta que Pablo presenta aquí, la cual él llama el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, supremo llamamiento es estar con Él, es estar en sus pies. Pablo no está diciendo gánate la salvación. No. Él está diciendo que por cuanto Él te salvó, tú vives conforme a esa realidad, con las motivaciones correctas, siendo irreprensible para su gloria, porque te estás preparando para un día, estás formándote para un día, estás anhelando tanto algo que te está formando para ese algo que anhelas. Versículo 10 de Filipenses capítulo 1, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué día? Para aquel día. No es para hoy y ya, es para aquel día. Tu mirada está puesta arriba. Pablo eleva su mirada y no solamente les permite ver las cosas buenas que van a alcanzar con su irreprensibilidad en beneficio de los otros, iluminándoles, sino que lo pone a ver hacia el cielo, ordena los anhelos del creyente y les dice, es para aquel día, es para aquel día glorioso. El día de Jesucristo, en su venida. Pablo sabía que esto que deseaba por ellos no era un ejercicio moral. Pablo no está promoviendo un ejercicio moral para impulsar su doctrina. Pablo no está
promoviendo un ejercicio moral, para impulsar un movimiento religioso. Pablo está orando para que ellos estén expectantes para cuando Cristo se manifieste nuevamente en gloria. Cuando Cristo venga, ¿qué? Te hallará irreprensible porque le amaste con un corazón sincero. ¿O hallará una persona que no anhelaba ese día? Pablo no los deja allí en lo horizontal. Sube su mirada al cielo para el día de Cristo. Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Nosotros vivimos para el día de Jesucristo? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que nos alienta? ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Qué nos motiva? ¿Qué esperamos? Algunos esperan elecciones para tener una esperanza de salir de un patrón político. Otros esperan que cambie el supervisor de la empresa para que el panorama cambie en su lugar de trabajo. Y mientras tanto, posiblemente los que van a votar se preparan, se informan y votan por aquel cambio que quieren. Mientras que los otros tratan, en la maldad de sus corazones, de hacer ver la negligencia de su supervisor. El punto es que hacen algo. El punto es que viven conforme a esa esperanza. Dan pasos en función de esa esperanza. Y es lo que Pablo quiere poner en su mente. A fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Para el día de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Que es una persona sincera e irreprensible. Otros términos que usa Pablo es que la persona es como una mata que da frutos. Y nosotros queremos sembrar para tener los frutos allí cerquita. Y como buenos venezolanos queremos tener un conuco que tenga varias cosas y que haya una mata bonita, fructífera. Pero cuando la mata no está bonita ni fructífera, está enferma, me dicen, ay, esa mata lo que hace es estorbarme y echarme hojas en el patio. Pero una persona sincera y irreprensible da frutos. Es como una mata que da muchos frutos. Muchos. Por eso es que el versículo 11 lo describe así. A la persona sincera e irreprensible da frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. No se espera que alguien, o Pablo por lo menos no lo esperaba de los de Filipo, que simplemente lleven fruto. Pablo esperaba que ellos llevaran muchos frutos, llenos de frutos. Esa era la oración de Pablo. Pablo no tenía una oración escueta y negligente allí por ellos, como que, bueno, Señor, ayúdalos a hacer algo bueno. No, llenos de frutos de justicia. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de la justicia en el Nuevo Testamento, estamos hablando y debemos pensar también en la ley de Dios y lo que Dios espera. Lleno de frutos de justicia es que es una persona que estará viviendo conforme a la palabra de Dios. No solamente evitará el mal, sino que hará lo correcto. De allí los frutos. Que sea algo que no solamente mantiene viva la planta, sino que deja ver lo que la planta es. Es algo que se hace también. No es algo solamente que se deja de hacer. Sí, yo sé que la ley de Dios está expresada en los 10 mandamientos de una manera negativa. No matarás, no robarás, guardarás. Pero los primeros mandamientos, ¿cómo están también? No tomes el nombre de Dios en vano. Guarda el día de reposo. Eso tiene una manera de leerse también positiva. No solamente se peca dejando de hacerlo, no se peca dejando de hacer lo malo, sino que no se peca haciendo lo bueno. Pero cuando dejas de hacer lo bueno, estás pecando también.
Es decir, lo que quiero comunicar es que los frutos tienen que ver con lo que haces y cómo vives. No solamente es dejaste de arrodillarte a una imagen, sino que a tu vecino que viste que estaba necesitado, profundamente necesitado por una eventualidad, lo ayudaste, diste frutos, le predicaste, oraste por él. Hiciste algo. No solamente dejaste de hacer lo malo, llenos de frutos de justicia. De justicia. Claro, Pablo no quiere formar filántropos dentro de la iglesia o influencer o coach. No, 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 no. Gente reconocida por su bondad y no más. No, no, no. La idea de Pablo con la sinceridad, la irreprensibilidad, los frutos de justicia, es que esas personas, esos creyentes, dieran a conocer a Cristo, que la vida de los cristianos le recuerden a otros que existe un día de Jesucristo. Que los otros vean que tú estás viviendo de tal manera porque te vas a enfrentar un día con tu Señor. Y eso es verdad, es real, por eso yo hago lo que hago. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Si viene y Él dijo lo que dijo de acerca de sí mismo, y eso es verdad, entonces ¿qué? ¿Cuáles son los frutos de justicia? No es que queramos ser bien conocidos, influencers y toda la cosa, no, hermanos. Se trata de Cristo. Se trata de Él. Insisto con esto, una cosa es una mata con pocos frutos y otra cosa es una mata con muchos frutos. Y la mata que no da muchos frutos pareciera que está enferma o necesita ser abonada, ¿cierto? ¿Cierto? Si necesita ser abonada, recuerda, la ilustración está para aplicarlo a los hermanos de Filipo, pero también para aplicarla a nosotros. Necesitas ser abonado, necesitas ser curado, porque no damos mucho fruto. La idea es que también es que no nos conformemos. Es decir, dice que sean llenos sin conformarse, sin limitarse, con sabiduría, eligiendo lo mejor. Haz lo que tienes que hacer. No puedes evitar hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una planta de Cristo. Eres un pámpano. Y porque eres un pámpano, no puedes entonces evitar dar el fruto de Cristo. Pero si tú dices que eres un pámpano y no da fruto, estás evidenciando que necesitas ser cortado. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. No, Señor, no me limpies. Yo no quiero dar tanto fruto. No me gusta eso de dar mucho fruto. No me limpies. No. En el versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Pareciese que si no llevamos frutos, ¿es por qué? Porque no estamos permaneciendo en él. Leemos la Biblia. Nosotros en intimidad con Dios pensamos en Dios. Oramos. ¿Qué estamos haciendo? Para llevar muchos frutos. Frutos de justicia. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo? Separados de Él nada podemos hacer. No podemos progresar en la vida cristiana separados de Cristo. Es por eso que dice el versículo 11, por medio de Jesucristo. Jesucristo no solamente nos inspira, hermanos, para dar fruto. Él nos capacita. Él nos nutre. Él nos nutre. Por eso es que separados de Él nada podemos hacer. Por medio de Jesucristo. Pablo sabe, y yo quiero que todos se enteren aquí si es que no lo saben. Pablo sabe que Dios no quiere nada fuera de Cristo. Nada. Y su oración apunta a eso y le informa a los de Filipo.
A pesar de tantas cosas que se requiere de ellos, no pueden pensar alcanzar la irreprensibilidad por otra vía que no sea Cristo. Es Cristo, es leyendo su palabra, es la oración, no es otro lugar. Los problemas en la vida del creyente se resuelven por Cristo, en su palabra, con la ayuda del Espíritu. Todo método que crea aportar y te desvíe de la palabra de Dios es simplemente un germen en tu vida que te va a alejar de Cristo y no vas a poder entonces avanzar y estar lleno de fruto de justicia. En Cristo, por medio de Cristo. La tentación en nuestros corazones es la misma, hermano, desde el principio. Tratar de elevarnos a un lugar que no tenemos. Creer que somos mejores que otros o que podemos sin Dios alcanzar alguna cosa. Pero no es así. No es así. En esta información introductoria, Pablo les recuerda, en Cristo Jesús. Él no quiere crear personas moralistas. No, por eso lo aclara de manera concreta. Por medio de Jesucristo. Una vez más, pensando en esto, Pablo se pone como ejemplo. Él mismo dice que todo lo que él consideraba ganancia o que lo hacía mejor que los demás o que creía él que lo hacía justo, él agarraba eso y lo estimaba como pérdida por amor de Cristo. Porque sabía que su virtud, su sinceridad, su irreprensibilidad, su amor, su conocimiento, su discernimiento venía por Cristo y para Cristo. Por eso en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué, Pablo? ¿Para qué lo pierdes todo y ser hallado en Él? Bueno, para que solamente en Él sea yo considerado delante del Padre, no fuera de Él. Por eso el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses dice, y ser hallado en Él. Pregunto, ¿dónde quieres tú ser hallado? ¿En tus buenas obras? ¿En lo mucho que haces o dejas de hacer supuestamente por Cristo o para aparentar? ¿En dónde quieres ser hallado? ¿En dónde? Necesitas ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. Hermanos, él aclara de una manera magistral que la salvación no es por obras, no es por que te portes bien. La santificación y la alabanza a Dios no viene de tu propio ser como si tú tuvieses la fuerza, viene de Cristo, es por medio de Él, por medio de la fe. Y cuando descansamos en Él es que somos capacitados para vivir de esa manera sincera. La sinceridad comienza descansando en la justicia de Cristo, no en la tuya, no en la mía. No en la mía. Allí está el ejemplo. Por medio de Jesucristo. ¿Cómo son los frutos? Por medio de Jesucristo. Piensa en quién. En Cristo. Y lucha contra el deseo que tienes de yo soy mejor que esto, por eso no hago o hago esto, dejo de hacer de esto. Por medio de Cristo. A veces yo sé que ocurre en el corazón de los hermanos que se sienten, o mejor dicho, en nuestros corazones, nos sentimos como inseguros del día de Cristo. ¿Y qué va a ser de mí? Ay, algunos dudan. ¿Será que sí iré al cielo? ¿Será que sí soy salvo? Ay, cuando Cristo venga. ¿Cómo será ese momento? ¿Será que sí? Y se presentan dudas y una inseguridad. Pero recuerda esto, cuando el amor es sincero y cuando sinceramente el evangelio es lo que te salvó, entonces tú aprobarás lo mejor con amor, conocimiento y discernimiento, deseando aquel día. En otras palabras,
antes de temerle a ese día, quieres que llegue para estar con tu Señor. Quieres que llegue, Señor, ya estoy harto. No puedo solo, me canso, yo quiero llevar frutos más y no puedo hacerlo más. Por favor, ven. Y esa sinceridad redundará para la gloria de Dios en aquel día. Así que el temor y la duda debe quitarse de tu corazón cuando recuerdas, no es por mí, es por medio de Cristo. No es por mí, es por medio de Cristo. Él ya lo hizo. En ese momento no te atreverás a exaltar lo que eres, sino lo que es Cristo en ti. Eso es lo que harás. Ese es el tipo de vida que Pablo desea para esta iglesia y para nosotros. Porque sabe que es la única manera, siendo irreprensibles y sinceros, por medio de Cristo, llevando frutos, que nosotros redundemos en aquel día para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Cómo comenzamos? Pensando en la alabanza y gloria de Dios como el fin último de nuestras almas. ¿Cómo se alcanza? Amando, confiando en el Evangelio, amando, conociendo más a Dios, con discernimiento. Eso nos hará irreprensibles y sinceros, llenos de fruto. Y eso terminará siendo toda nuestra vida o haciendo toda nuestra vida para la alabanza y gloria de Dios. Para eso vives, por supuesto, pero es allí el cómo se alcanza ese objetivo. Hermanos, el vivir de una manera fructífera resultará en la alabanza y la gloria de Dios. Jesús, de hecho, dice en otro lugar, a propósito de ser luminares, que cuando se vive conforme a la voluntad de Dios, cuando actuamos como luz y abundamos en frutos de buenas obras, el mundo glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, unos nos van a perseguir, pero otros verán en nosotros que no es posible que se le haya hecho tanto mal a una persona y responda tan bien. Eso solamente pudo haberlo hecho Dios. Por los buenos frutos. Pablo dice que el que inicia la obra la va a perfeccionar. Por eso, lo que Dios hace en ti es para que otros le conozcan y para que Él sea alabado y glorificado, hermano. Por eso es que alguien dijo en algún momento, el objetivo del cristiano es vivir de tal manera que se den a Dios la gloria y la alabanza. El cristiano no se propone obtener honores por su bondad para sí mismo, sino para Dios. El cristiano sabe y atestigua que es como es, no por su propio esfuerzo y sin ayuda de nadie, sino solamente por la gracia de Dios. Eso es un cristiano. Buscó la gloria de Dios, pero no fue diferente con Cristo. Cristo buscó esa gloria. Él vivió literalmente lo que vivió para la alabanza y la gloria de Dios. Por eso es que en aquella oración sacerdotal en Juan 17:4 Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado, hice tu voluntad, dice Jesús. Hermanos, Él es el ejemplo porque pudiese Él entonces darse la gloria de que alcanzó los méritos para sí mismo, pero aún así Él dice, yo te he glorificado porque yo he dado muchos frutos de justicia. ¿Por medio de quién? Todo lo que hago, lo hago por el Espíritu de Dios, no por Satanás, dijo Jesús. Inclusive en ese momento, siendo Él el hombre perfecto, dijo, gracias Dios, porque estuviste conmigo y esto lo hago para tu gloria. Los milagros los hice por ti, para ti. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo? ¿Y saben qué? Dios le exaltó hasta lo sumo y lo glorificó. Y con ello, una vez más, Cristo logra esto para la iglesia y en la iglesia, hermano. Como les decía la semana pasada, la comunión que hoy se puede tener en el Evangelio es porque Cristo preservó esa comunión sincera e irreprensible con su Padre y con sus hermanos. Él amó a su Padre y procuró lo mejor para los suyos. Cristo es aquel sincero y irreprensible.
pero también es aquel que dijo de sí mismo que vivía en esta tierra solamente para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la nuestra? Bueno, depende de la noche y el día, ¿verdad? Pero ¿saben a qué me refiero? No puede cambiar el para qué hacemos las cosas. Debe hacerse para Dios. Debe hacerse para Dios. Si podemos resumir todo este capítulo para luego de o toda esta información que hemos visto hasta ahora, hasta el versículo 11, debería entonces decir que Pablo le escribe a los de Filipos elevando una oración en la que primero da gracias por las evidencias de la gracia de Dios en ellos, específicamente por la comunión en el Evangelio desde el primer día. Comunión en el Evangelio que se manifestó en el hecho de que estuvieran al lado de Pablo siempre, aún en su defensa del Evangelio y en sus prisiones, al punto que le sustentaron también económicamente. Eso es lo que está diciendo Pablo en toda esa parte. Pablo también entonces usa toda esta oración para expresar su deseo y su petición de que el amor en estos hermanos abundara. Pero que en esa medida de que el amor en estos hermanos abundara, también abundara el conocimiento pleno de Dios y su voluntad, para que les diera discernimiento y un tacto adecuado para moverse en este mundo. Y Pablo les dice, en la medida que estas tres gracias abunden en ellos, en esa misma medida vivirán de una manera digna de Dios, es decir, escogiendo siempre lo excelente para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Pudiésemos resumirlo así, para la alabanza y la gloria de su nombre. Pero yo creo que son lecciones, hay lecciones también que podemos tomar y lo diré brevemente. Hermanos, cuando alguien hace las cosas bien y vive conforme al Evangelio, tú te alegras con esa persona, ¿verdad? Tú te gozas de que esté haciendo las cosas bien. Y eso necesitamos procurarlo entre nosotros. Fíjense que la comunión de Pablo con la iglesia fue eso. Me alegro de que ustedes estén haciendo las cosas bien, en comunión conmigo, que me hayan acompañado, que tengan los mismos propósitos. Entonces alegrémonos entre nosotros cuando vemos eso en algún hermano. Y promovámoslo entre nosotros. Aprobemos lo que Dios aprobó y oremos los unos por los otros conforme a eso también. Es bueno. Pero también debemos colocar la comunión en el Evangelio en el centro de nuestras relaciones como creyentes. Pregunto, ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿De qué hablamos cuando nos encontramos? Después del culto, ¿de qué hablamos? ¿De cosas superficiales? ¿Del tiempo? ¿Del fútbol? Que no, a mí me gusta el fútbol. Pero ¿de qué está llena nuestras conversaciones y nuestra comunión? ¿De qué? No es que no vamos a hablar de más nada y excluir todo tipo de temas de nuestras conversaciones, no. Pero lo que debe unirnos al final, porque decimos que somos cristianos, es esa pasión por el Evangelio. Esa pasión por Jesucristo. Porque sabes qué, hermano, fuera de esto, fuera de esa comunión, de esa pasión por el Evangelio, no hay nada lo bastantemente importante como para mantener unida a una extraordinaria diversidad de personas que componen las iglesias. Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, sanos y enfermos, ricos y pobres, de diferentes nacionalidades pueden mantenerse unidos. ¿Por qué? Por el Evangelio. Entonces, que eso sea el tema de nuestras conversaciones. El Evangelio. En nuestras conversaciones necesitamos compartir el Evangelio con frecuencia y sus implicaciones, entonces, exhortándonos unos a otros si fuera necesario, orando los unos por los otros. Necesitamos crecer en eso. También la comunión en el Evangelio nos debe instar, hermanos, a esperar a Cristo y prepararnos para aquel día. ¿Saben? Yo sé que hay algunos aquí que tienen esa tristeza, ese dolor, no sé, se sienten como que no preparados porque, saben, pecan y han estado de manera irregular en algunas cosas en su vida.
Pero si estás en esa situación, yo te ruego, por favor, que cuando pienses en aquel día, no pienses en lo bien que te portaste o en lo que no te portaste. Piensa en lo que Cristo hizo por ti, cómo se portó perfectamente. Y qué bueno que te sientas mal y que en algún momento dudes, porque eso te está ayudando a reconocer que no estás viviendo como deberías vivir. Por eso, que todas estas cosas converjan para hacerte pensar en una sola persona, en Cristo Jesús. Porque es por medio de Él que puedes ser salvo y encontrarte inocente ante el tribunal de Dios. Y solamente en Él puedes estar capacitado para vivir una vida sincera e irreprensible, en Cristo. Cuando luches con el pecado, piensa en que Cristo te capacitó. Cuando luches con tu salvación o el día de Cristo, piensa que vas a estar escondido en Cristo, no en ti. Quita los méritos de ti. Pablo deseaba que la iglesia de Filipo pensara de esa manera. Tú también hazlo. Y por supuesto, no puedo requerir esto de alguien que nunca ha creído en Cristo. Pero si tú no has creído en Cristo, si de verdad no has confiado en Cristo y has estado confiando en tus obras, que haces esto o esto, que eres un activista, que vas a la iglesia, que viene, no, detente. Nadie puede ser salvo por sus méritos. Es solamente por medio de Cristo. Si confías en ti, serás reo del infierno. Pero si confías en Cristo, entonces Cristo vivió tu infierno y podrás ser salvo. Por eso es que hay que poner nuestra fe en Cristo, no en nuestras buenas obras. Pero mi amado hermano y mi amado amigo, si tú has confiado en Cristo, tu razón de vivir es para la gloria y alabanza de Dios. ¿Y saben cómo se hace? Amando, conociendo a Dios, con discernimiento, siendo sinceros, irreprensibles, llenos de mucho fruto, de justicia. Así que no te exime la obra de Cristo de vivir para su gloria irreprensiblemente, sino que te capacita para eso. No te quedes acostado o pensando que estás bien, porque simplemente cuando tú sabes que tu vida no está respondiendo a lo que supuestamente Cristo ya hizo por ti. ¿Dónde conoces a Dios? En la Biblia, en la oración. Pero ¿dónde también Dios ha querido que le conozcamos? En su iglesia. Por eso he dado maestros. No descuides esa gracia, mi amado hermano, mi amado amigo, porque eso es lo que te llevará a ser una persona sincera para Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por hacernos bien. Síguenos acompañando, te lo ruego. Bendícenos, por favor, con desear para nuestra vida lo que Pablo deseó para los de Filipo. Pablo lo deseaba porque tú esperas eso, oh Dios. Es claro, es que tú eres dignísimo. ¿Cómo podemos presentarnos ante ti con alguna mancha? Gracias por Cristo, oh Padre. Pero también, ¿cómo podremos vivir de una manera pecaminosa y negligente si ya se supone que tú enviaste a tu Hijo por nosotros y nos has salvado? Tú eres santo y por lo tanto se espera de tu pueblo que sea santo. Ayúdanos a vivir de esa manera y acomoda nuestras motivaciones y las intenciones. Que cada vez que leamos tu palabra se cumpla el propósito que dijo Pablo a lo de Éfeso a través de Timoteo, que discierna tu palabra las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir de una manera piadosa para tu gloria, pensando en aquel día. Pensando en tu gloria, en tu voluntad, que te alabemos. Ayúdanos. Es por tu carácter que tu iglesia debe responder así. No es por el mandamiento de un hombre, de un predicador y ya. Tu Espíritu fue quien inspiró esta porción, Señor. Ayúdanos a verte y a encontrarte en esto. Te lo rogamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.